Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que ustedes estuvieron viendo en la guía de modelos lineales generalizados y les voy a presentar otro caso de estudio, ¿no? Un caso real que analizamos con un grupo de investigadores que puede ser interesante para tener otra visión de cómo utilizar estos modelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, por qué hay que usar modelos lineales generalizados, cómo se ajustan. Y este es un trabajo de control de plagas en vivo. Entonces vamos a ver esto, lo de los odds ratios, vamos a ver los supuestos y vamos a hablar un poco de la devianza. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a analizar una variable respuesta, como es la que vamos a ver en este ejemplo, que es el daño? Lo que se registró era la cantidad de racimos dañados con una plaga versus los no dañados. Entonces, cada vez lo que se registraba era ¿se dañó o no se dañó? Si trabajáramos esto como una variable continua y nosotros queremos calcular o estimar cuál es la probabilidad de daño que se produce bajo cierto tratamiento, bajo ciertas condiciones, nos podría estar dando valores fuera del intervalo. Entonces, en este caso no corresponde utilizar una distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que queremos modelar es la probabilidad de que ocurra. Que ocurra es el daño o el no daño. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser trabajar sobre la esperanza de la variable respuesta o la media, como aparece en muchos libros. Ustedes tienen que asociar siempre esperanza a media. Entonces, lo que se va a aplicar, lo que hace los modelos lineales generales, es aplicarle una función g a esa esperanza, que después vamos a ver que es como un link, al modelo. Entonces, lo que hace es de alguna manera sí linealizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, que vamos a estar trabajando con probabilidad de daño o no daño, es trabajar con esta función. Esta función se va a llamar logit y es el cociente de la probabilidad de daño versus no daño expresada como logaritmo. Hay mucha teoría que va a demostrar que esto lo que hace es linealizar este modelo y poder trabajarlo como lo veníamos trabajando. Bien, recuerden que no estamos transformando los datos, sino su media o su esperanza. Entonces, lo que vamos a tener que identificar cuando trabajamos con modelos generalizados es estas tres partes. O sea, el componente aleatorio, que es la variable respuesta. En este caso es daño o no daño, el registro que se hizo de la variable. Después, los predictores, de qué dependió ese daño o no daño. Ahora vamos a ver que en este caso va a depender de un tratamiento que se le aplicó a las plantas, de un tipo de manejo que se hizo en las plantaciones y el lugar donde se hizo registro. Entonces, ¿cuál es la función de enlace? Bueno, en este caso vamos a usar ese tipo de cociente, que eso va a corresponder a una función de distribución binomial. Hay otras funciones link. Por ejemplo, si la función link es la identidad, o sea, no le ponemos nada, las funciones de R que trabajan con modelos lineales generalizados van a trabajar como si fuera una distribución normal. En el caso de tener datos de distribución binomial, podemos usar esta, que es la logística. Para Poisson se puede trabajar con el logaritmo de la esperanza. Para la exponencial es la recíproca. Para la gama también. Hay distintos tipos de distribuciones que se pueden aplicar, depende de la naturaleza de los datos. Esta tabla está también puesta en la guía, que es una manera de darnos cuenta cuál sería el modelo que le corresponde, o perdón, la función de distribución que le corresponde según las características de nuestros datos, ¿no? ¿Cuál es el dominio? Si va de 0 a infinito y estamos haciendo conteos, fíjense que las primeras son discretas, o sea, son números enteros. Entonces, en ese caso vamos a tener una distribución de Poisson. Si no, si los valores son 0 y 1, como el caso que vamos a analizar, es una distribución binomial. Bueno, y así. En la bibliografía, en los libros, en el Faraway que les recomendé, está todo esto bien detallado. ¿Por qué es importante tener en cuenta no usar una distribución normal con estos datos? Fíjense qué pasa con la varianza, ¿no? Si nuestros datos son normales, lo que esperamos o el supuesto que hacemos, que por más que aumente el promedio, la varianza no aumenta. En cambio, son independientes en la distribución normal
el parámetro de media y el parámetro de dispersión. En cambio, en la distribución de Poisson no, es lambda, es el único parámetro, entonces si crece la media, crece la varianza. Binomial tiene una distribución de varianzas en función de la media que tiene este tipo, ¿no? La varianza se estima haciendo el producto de P por Q. Y en gamma es este tipo. Entonces, por eso no se puede trabajar los datos discretos como si fueran continuos y normales. Entonces, lo que vamos a ver es cómo estimar, cómo hallar el modelo, hacer intervalos de confianza, siempre hay que evaluar la bondad de ajuste y en el caso que sea necesario hacer una prueba de comparaciones múltiples. Bueno, esta es la función que vamos a usar de GLM. Este paquete no hay que instalarlo, ¿no? Está en el stat, o sea, cuando ustedes bajan R, esto directamente ya está instalado. Bueno, entonces vamos a contar un poco de qué se trata este dato interesante. Interesante porque son datos reales y porque han aparecido toda una serie de problemáticas que ustedes se van a encontrar cuando analicen datos reales. Los datos de los libros por lo general siempre dan bonito, como dicen algunos autores. Y este caso es así. Lo que se quería probar era esto, ¿no? Se hace el control de una plaga. Esta plaga es este gusanito que lo que hace es agujerear o romper las uvas y entonces baja la calidad porque se llena de hongos, porque entonces se hace control. La idea era que se quería hacer el control agregando este producto TSL, que se usa mucha menos cantidad de químico para ver si realmente era eficiente. Estos ensayos se hicieron en distintos lugares y con distintos sistemas de conducción. El sistema de parral de uva es el común que ustedes conocen del parral del patio, donde las plantas se ponen sobre un poste y las líneas se tiran como si fuera un techito. Y el de espaldera no, se hace todo si fuera todo conducido en una línea. Entonces lo que se contó fue la cantidad de racimos que se contaron en cada lugar y cuántos de ellos estaban dañados. Y se estimó el porcentaje. Ustedes tienen, yo lo voy a ir mostrando de acá, este es el código que si ustedes quieren hacer este análisis, ahí están todos los códigos. Entonces, primeramente lo que hacemos es un box plot donde vemos, según el tipo de conducción, cómo fue la frecuencia de daño. Fíjense que este rosa es solo químico y este es el que se le agregó el producto TSS. Entonces vemos que esto hace que se reduzca bastante, ¿no?, la proporción de daño. Entonces lo que queremos hacer ahora es ver cómo podemos modelar esto. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos un análisis de varianza común, ¿no?, utilizando la función esta, LM? Bueno, nos encontraríamos con estos resultados. ¿Pero son válidos? No. Fíjense lo que pasa. Acá lo que yo estoy graficando son los residuales, ¿no? Hay bastante asimetría, ¿no? Fíjense que este es mucho menos disperso. Hay bastante heterogeneidad de varianza, no se cumplen los supuestos, al menos de homogeneidad de varianza. Fíjense qué pasa con las pruebas de normalidad, ¿no? Hay una cosa bastante asimétrica, por más que yo le quiera poner, esto no da. Y el QQ-plot, acá ven que se va esta cola muy afuera. Y por supuesto, el Shapiro tampoco nos da. O sea que descartemos trabajar estos datos. ¿Qué era lo que se hacía antes con este tipo de datos? Muchas veces se transformaba la variable. Y eso, la verdad que después daba resultados que eran muy difíciles de interpretar. Entonces, trabajando con GLM, reemplazamos. Si bien ustedes van a encontrar libros donde hablan de transformaciones, no son para nada recomendables. Bueno, entonces, ¿qué distribución tienen nuestros datos? ¿Qué se hizo? Se observó el número de racimos dañados, los resultados era dañado o no dañado, y lo que queremos estimar es la probabilidad de dañado y no dañado. Entonces, lo que vamos a utilizar es esta función que se llama GLM. Esta función lo que nos pide, no que entremos directamente la proporción, sino que necesitamos los números, o sea, el racimo dañado versus el dañado y el no dañado, o sea, sobre el total restarle el dañado.
Vamos a trabajar solamente con uno de los factores. Vieron que estaba el tratamiento, el lugar y el conducción. Vamos a ver solamente el tratamiento. Vamos a asumir una distribución binomial y vamos a ver. Bueno, fíjense, ¿no? Cuando hacemos el summary, acá solamente está apareciendo esto. O sea, está tomando este valor como referencia. Y esta sería la diferencia con respecto al producto químico. Y acá están los valores de deviance. Fíjense, null deviance y residual. Esta null deviance sería cómo sería la deviance del modelo si no tuviera ningún factor. Acá hubiese habido un 1. O sea que se redujo, pero no parece que se haya reducido demasiado. Bien, vamos a ver. Lo que aparece es esto que se llama el odds, o que es una razón de probabilidad. Vamos a interpretar un poco de qué se trata. Imaginemos un caso teórico, ¿no? Donde nosotros tenemos 10 casos positivos sobre 100. Entonces, ustedes deben haber visto la estimación de tasa de incidencia. La tasa de incidencia se estimaría como sobre 10 sobre 100. Diríamos que hay un 10% de productos dañados. Pero el odds nos da otra información. Lo que nos da es la proporción de dañados sobre la proporción de no dañados. Entonces, en este caso sería el 11%. O sea que no hay que confundir tasa de incidencia con este cociente. O sea, el odds nos dice eventos a favor o eventos en contra. Fíjense que a favor en este caso no sería a favor porque son los dañados, ¿no? O sea, eso también depende de qué se defina como éxito. En este caso, como lo que queremos ver es el daño, definimos que este dañado es éxito. Bien, entonces, por ejemplo, esta, la razón de chances. Por ejemplo, si nosotros tenemos que se registraron 917 racimos y 500 estaban dañados, tenemos que hacer esta cuenta, nos da 1,25. O sea que hay un porcentaje de 5 a 4 a favor de presencia de daño. ¿Sí? Esa es la manera de interpretarlo. Entonces, tenemos estas situaciones. Cuando el odds es menor de 1, nos está diciendo que es más probable que el evento ocurra que no ocurra. Cuando es 1, es equiprobable. O sea, lo mismo puede pasar que ocurra como no ocurra. Y cuando es mayor, es más probable que ocurra. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿no? Estos eran nuestros resultados. Entonces, esto que tenemos acá es este valor. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, como está expresado como logaritmo, si queremos calcular el odds, es hacer la función inversa. Entonces nos da esto que es un 2%. O sea que la probabilidad de daño sobre la probabilidad de los daños es un 2%, o sea es 1 sobre 50. En el caso del químico. Y en el caso del no químico, acá es 0,19. Fíjense que esta es la diferencia, ¿no? Porque lo está tomando como referencia. O sea que disminuye un 19% cuando estamos aplicando el producto respecto a no aplicarlo. Fíjense que lo que disminuye es el odds, no la probabilidad, ¿no? O sea, eso es lo que estamos mirando. Esto a veces cuesta un poquito interpretarlo, pero si lo miramos así en detalle, haciendo numerito por numerito, es eso. Esa es la información que nos da el modelo cuando nos sacamos. Bien. Nuevamente, ¿no? Fíjense que esta es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien. Entonces, este modelo también tiene supuestos. Estamos suponiendo que el muestreo se hizo aleatorio, que las observaciones son independientes. Eso, si hacemos un buen diseño, podemos tenerlo en cuenta. La linealidad para los predictores, si estamos usando bien nuestra función de enlace, eso lo tenemos garantizado. O sea, hay teoría que nos dice que la naturaleza de estos datos va a tener una linealidad de sus predictores utilizando una distribución binomial. Después habla de ausencia de sobre o subdispersión. Bueno, eso lo vamos a ver a través de la deviance y también vamos a hacer ahora saber un poco residuales. Bien, entonces, ¿qué es la deviance? Estuvimos viendo
que el modelo tira lo que llama la null deviance y la deviance de residuales. O sea, cuánto se reduce esa deviance como una medida de ajuste del modelo. ¿Qué es numéricamente esto? Bueno, lo que hace es comparar la verosimilitud de los dos modelos. Acá esta L implica verosimilitud del modelo saturado, o sea, es el modelo donde está el factor explicativo. Y este es el modelo reducido, o sea, el modelo de la hipótesis nula. Entonces, lo que se estima en deviance, lo que se hace es esta cuentita. Entonces, cuanto mayor es la deviance, peor es el ajuste. Esto está relacionado con lo que es la suma de cuadrados del error en los modelos tradicionales. Bien. Y se utiliza para comparar modelos. ¿Qué es el método de máxima verosimilitud? Bueno, es un tipo de estimador. Nosotros estuvimos viendo estimadores de mínimos cuadrados y el método de estimación de máxima verosimilitud tiene otros criterios. Lo que hace es maximizar el valor del parámetro dada una muestra finita de datos y es un método iterativo donde nos permite tener cuál es el estimador que tiene mayor probabilidad de pertenecer a esa muestra observada. Bueno, entonces, miremos nuevamente en este caso. Miren, acá esto lo que hice es ponerles para que se vea bien claro qué es la null deviance. Fíjense, acá en el modelo lo que yo hice fue sacar lo del tratamiento, corrí todo lo mismo, pero no le puse ninguna variable explicatoria. Entonces en este caso coincide. Esto es para que ustedes se acuerden que la null deviance es el modelo nulo. Bajo hipótesis nula nosotros decimos que el factor es cero, o sea que el efecto del factor es cero. Bien, entonces vamos a ver en este caso agregarle un factor más, porque habíamos visto que la deviance no se reducía demasiado, ¿no? Entonces acá le vamos a agregar la conducción. Entonces lo que vamos a hacer es ver la null deviance y la deviance. Este pasó de 1200 a 1100. Bueno, entonces nos dice en este caso que el tratamiento, no hay interacción entre el tipo de conducción y tratamiento, o sea que el tratamiento produzco el mismo efecto o efectos similares, es independiente del tipo de conducción y tampoco hay un efecto significativo de conducción. ¿Cambió mucho la deviance? No pareciera, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos tratando, era de ver de qué dependía esto. Bueno, evidentemente de la conducción no depende. Bueno, a veces la deviance es más grande, pero por otras cosas, ¿no? A veces puede ser porque el modelo es incorrecto, porque no hemos decidido. Y otra explicación es porque tenemos datos atípicos, tenemos datos tipo outliers. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, que esta es la herramienta que tiene la librería esta de Faraway, es detectar qué datos está considerando el modelo como atípicos. Entonces, fíjense, vamos a usar esta, en la función sobre los residuales, y acá nos detecta que estos dos son los valores atípicos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a correr el modelo sacando estos dos valores, ¿no? Así simplemente diciéndole que no queremos el registro -1, -2, porque este es el orden del registro. Y volvemos a correr. Entonces, fíjense que ahora se redujo, ¿no? Un poco. Esta es la null deviance de este modelo y pasó a 800. Estábamos antes en valores más altos, ¿no? Estábamos en valores de deviance de 1100, 1200. O sea que realmente estos datos atípicos han tenido un efecto importante. Por eso les traje este caso de que son datos reales de cómo que puede pasar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo saco un dato fuera de tipo, automáticamente los que están en la cola pasan a ser fuera de tipo. Entonces, bueno, si yo tengo muchos datos, son observacionales, si bien no es lo más recomendable nunca sacar datos, bueno, puedo probar con este modelo realmente si esos datos son muy influyentes y están cambiando. Entonces, fíjense en este caso, me vuelve a detectar el 1 y el 3, vuelvo a correr el modelo sin ese y bajo bastante, ¿no? La deviance a 700. O sea, acuérdense, valores más bajos de deviance me están diciendo mejor ajuste. Bueno, entonces nos quedamos con ese modelo. Vamos a ver un poco cómo podemos predecir
Entonces vamos a tener dos tipos, ¿no? El tipo link o en función de la variable respuesta. El valor ajustado o el valor predicho, lo que tenemos que hacer para pasarlo es llevarlo a la escala original. Entonces tenemos estos comandos. Bueno, antes de hacer esto, vamos a ver, si bien todavía no vimos modelos mixtos, otra de las cosas que podemos hacer es agregar otro efecto. Nosotros tenemos acá un efecto que no nos importa, pero que está registrado, que son las localidades. Entonces lo que podemos hacer es usar esta estructura, lo vamos a ver bien en detalle cuando vemos modelos mixtos, pero puede ser que los datos que fueron registrados en la misma localidad sean más parecidos, ¿no? Y tengan una estructura distinta. Entonces lo que podemos hacer es agregarlo como lo que se llama un efecto aleatorio. O sea, como si fuera un bloque. Bien. Entonces, el tema que cuando nosotros estamos agregando un efecto aleatorio para que el modelo lo entienda, y esto lo vamos a ver bien en detalle cuando vemos modelos mixtos, se agrega entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Ponerlo así. Significa que la variable esta departamento no está anidada en nada. O sea, porque uno podría decir que tengo otra variable que es provincia, entonces es provincia dado departamento. No, esto es la media general. O sea, que no está anidado y que es aleatorio. ¿Qué significa? Que va a estimar una varianza. O sea, que va a sacar esa variabilidad del error experimental y la va a explicar en función del departamento. Entonces, eso es por ahora todo lo que tienen que ver. Entonces, fíjense cómo acá otra medida también para ver los modelos es el Akaike, ¿no? Esto también lo estuvimos viendo, que es un indicador que a medida que se reduce, al igual que se reduce la deviance, el modelo es mejor. Esto lo vimos cuando estuvimos viendo regresión múltiple, ¿no? En regresión múltiple vieron que elegíamos los modelos en función de la Akaike. Entonces fíjense, bueno, acá tenemos la conducción, el tratamiento, no aparece, ¿no? No va a aparecer esto porque esto lo pusimos con un efecto aleatorio y estos son los efectos fijos. O sea, nos sigue diciendo de que no hay, no hay interacción, que sí hay efectos de tratamiento, que no hay efectos de conducción. Bien, y este modelo ajusta, que es el modelo 4, bastante mejor que los otros dos. Bien, entonces, lo que podemos hacer ahora es una prueba de comparaciones múltiples, ¿no? Y determinar si hay diferencias significativas y estimar cuál es ese efecto. Entonces, lo que estamos probando es si esta diferencia es 0 y acá nos da el intervalo de confianza. Esto acá lo podemos hacer en función de la variable respuesta. O sea, acá nos dice cuál es la reducción que se produce, que es de un 32%, y el intervalo de confianza es entre 20 y 0,50. O sea que realmente aplicar ese producto es beneficioso, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que miren y que traten de correr. Cualquier duda que tienen sobre esto, me escriben en los foros. Dentro de las áreas que ustedes trabajan, los modelos lineales generalizados son importantes. Si bien este ejemplo no es muy agronómico, me pareció muy didáctico porque son datos reales y son datos que tienen una estructura bastante complicada, con datos fuera de tipos, con datos registrados en distintos lugares, y les quería mostrar entonces cómo se podía hacer un análisis trabajando con estos datos.